Estamos con el periodista Joan Grillo, uno de los periodistas que mayor conocimiento tiene acerca de temas de seguridad, de narcotráfico y otros tantos en México, en América Latina y por supuesto también en Estados Unidos. Iván, muchas gracias. Es un honor que nos regales estos minutos para platicar acerca de, por supuesto, el tema del día. Un gusto. Saludos al auditorio. Joan, entrar por la sorpresa. Ayer, hacia las 11 de la noche, el canciller mexicano Marcelo Ebrard publica un tuit en el que afirma que el embajador norteamericano Christopher Lando le informó que el ex encargado de las Fuerzas Armadas en nuestro país de la Sedena, Salvador Cienfuegos, había sido detenido en el aeropuerto de Los Ángeles cuando llegaba con su familia. Primero y antes que nada, tú también como periodista, ¿qué importancia tuvo este anuncio? ¿Por qué directamente el embajador Christopher Lando le informa a Marcelo Ebrard y qué implicaciones tiene ese inicio, esa relación y esa detención en un principio? Bueno, que es una bomba la nota clara. Yo creo que bueno, una bomba más en México, esto se impacta para tres cosas principales que realmente tienen un impacto político tan fuerte, porque ha sido otros generales, es como fácil olvidar de Rebollo en los 90s, ¿no? Y que sigue estos casos. Pero ahorita se pega por tres razones principales mucho de la política en México. Uno es la cuestión del juicio a expresidentes en México o la exigencia al juicio de expresidentes en México. Y en esto, este se da como mucho respaldo, apoyo al argumento que tiene que enjuiciar a expresidentes. La gente pues va a preguntar si un ex secretario de defensa podría ser corrupto, su jefe qué. Entonces, ahorita vamos a ver, y esta es una cuestión pues claramente política, lo van a usar en las elecciones, lo más seguro, de 2021 como forma de sacar la gente de votar, que va a ser como no estás saliendo más por votar para una elección del Congreso aburrido, es una vez en la vida puedes votar para enjuiciar a los ex presidentes, mira qué pasa con Cienfuegos, mira qué pasa con García Luna. Entonces, esto tiene un impacto muy fuerte. El segundo es que lo vemos después de unos 15 años de la guerra contra el narco, el supuesto guerra contra el narco. Con cuántos muertos, ni sabemos, punto unos 200,000 homicidios relacionados con eso, desaparecidos. Y lo vemos que los generales, un general involucrado con esto, llevando esto, está en sí mismo acusado de narcotráfico. Entonces la gente pregunta, ¿por qué, no? ¿Por qué tanto sufrimiento, tanto aguantamos, tanto que vemos que los soldados están ahí? Yo he ido con soldados quemando marihuana, he ido con ellos cuando van en operativos y pregunta a la gente, ¿por qué? ¿Qué sirve todo que hemos hecho, no? Y la tercera cosa, que es otra cosa muy caliente, es la cuestión de Ayotzinapa, que en 2014, cuando fue secretario de Defensa, Cienfuegos, el caso de Ayotzinapa, que él resistía mucho las demandas, las exigencias para investigar los bases militares, para ir y hacer interrogatorios a los soldados, pues van a estar diciendo que hay que investigar eso, ¿no? Entonces, estas tres cosas es una bomba en México. En Estados Unidos tiene los casos, bueno, tiene todo algo complejo de casos contra exfuncionarios mexicanos, incluyendo García Luna, incluyendo varios gente de García Luna, y todo relacionado con el mismo caso que tiene años construyendo los agentes y los fiscales en Estados Unidos. Estaba hablando en la noche con un ex agente, el agente Mike Vigil, que tiene 13 años trabajando en México, es con más tiempo aquí, de cómo funciona trabajando con los fiscales. Y dice que pues también hay la cuestión que los fiscales, siempre hay la cuestión que puede ser trato, pero si trato, ¿qué ofrezcas? Claro. Entonces, el caso de Cienfuegos tiene 72 años. Sí está pensando que va a estar en el reclusorio.
Lo puede decir, pues puede ser reclusorio donde está el Chapo, que está en el desierto, donde estás aislado, donde hay condiciones muy complicadas, o qué puedes dar, y qué puede dar Cienfuegos, que es más arriba de él, pues expresidentes, ¿no? Aunque todavía hay que decir, pues con claro en estos casos hay que tener la presunción de inocencia Claro. siempre, aunque a estos cargos, y hay que ver realmente qué pueden probar, Oye, porque, sí, perdón. Iván, me gustaría preguntarte acerca del tema de la DEA específicamente, porque es la DEA quien emite esta orden de arresto en contra de Cienfuegos. ¿Qué es la DEA? ¿Cuál es el papel de la DEA? ¿Y cuál es la relación que tiene la DEA actualmente con los gobiernos mexicanos? Y cómo la ha tenido, digamos, con gobiernos desde el 2006 de Felipe Calderón, que inicia con esta guerra, Enrique Peña Nieto, y ahora con el presidente López Obrador? Bueno, la DEA se formó en 1973 bajo del presidente Richard Nixon. Se juntó varias agencias antidrogas en aquel tiempo para formar la DEA, pero la DEA coincide con la política de Richard Nixon de guerra contra la droga, que él inventa esta frase y dice que la droga es el enemigo público número uno para el público de Estados Unidos. Durante los años, la DEA se crezca y tiene sus operaciones nacionales en Estados Unidos como internacionales, agentes en varios países, y México es entre el número uno de estos lugares de operaciones. Y empieza como también una forma de espionaje, una forma de como espía contra espía, infiltración y muchas cosas, con los mismos narcos haciendo también sus tratados con la DEA y varias cosas. Una crítica que siempre nosotros, los periodistas y analistas de la guerra contra la droga, tuvimos en el caso de México es, pues ya tienes el Chapo en el reclusorio, ya tienes García Abrego, tienes Ociel Cárdenas, tantos. ¿Y los funcionarios corruptos qué? ¿Qué pasa con ellos? Siempre este fue el argumento. Si vas a dejar la corrupción política, va a ser siempre eso. Entonces, están yendo contra la corrupción política. Es una forma, podría ser que esperamos que la presión periodística, presión de varios lados ha tenido un efecto. Vamos a ver si realmente yendo contra los funcionarios corruptos o exfuncionarios corruptos va a realmente reducir la violencia en México. Eh, a tu pregunta de relaciones cambiando, la relación con Felipe Calderón era muy cercana, pero también esa es una contradicción porque tiene que saber, mucha gente saben que hay mucha corrupción. Hablé con este mismo agente retirado, dijo que hubo sospechas sobre Cienfuegos cuando él subió a ser secretario. Hubo sospechas. Si lo ves en comunicaciones que expuestos por Wikileaks, cuando, por ejemplo, la Marina mataron, elementos de la Marina mataron a Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca, eh, los agentes americanos dijeron que no confían en el ejército mexicano. Entonces es algo raro que haga cerca, pero con sospechas. Ahora, en la información que tengo, no es tan cerca o tan buena la relación a nivel de agentes. A nivel de presidentes, López Obrador, Trump, yo diría que es buena la relación en estos términos simplemente de que están entendiendo y todo eso. Pero en términos de los agentes, como mi sentimiento es que no tiene tan buena relación a nivel de con sus contrapartes mexicanos ahorita. Que justamente esa era la pregunta que venía. ¿Por qué ahora, como bien lo explicas, la DEA decide entonces sí ir contra esa corrupción y contra esa criminalidad política, más allá de los grupos criminales? Y podría existir en un escenario hipotético una negociación entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, aunque también te pregunto, no sé qué tanto le puede beneficiar esta detención directamente a López Obrador, entendiendo también las ligas que los generales del ejército tienen entre ellos. En algún momento, cuando fue López Obrador a Washington, se detuvo a César Duarte
en Florida, y se hablaba mucho de que quizá había sido justamente un regalo del gobierno norteamericano a el gobierno mexicano por justamente esta relación entre ambos. ¿Por qué ahora Iván? ¿Y le conviene o no le conviene esta parte a López Obrador? ¿Ahí me escuchas? Oye, Se trabó un poco, pero bueno. no, no hay problema, se perdió señal. Ahí estamos. Sí, bueno, lo escucho una primera parte de la pregunta, si quieres lo contesto. Hablando también ayer con esta ex agente y que ha trabajado mucho con los fiscales y eso. Y una cosa que él dijo, y creo que lo conozco con los años trabajando en este asunto, que sí, siempre es posible los tratos. Tienes un señor de 72 años. La amenaza a este señor de estar en un reclusorio muy fuerte en Estados Unidos. ¿Dónde está el Chapo? El Chapo está en lo que dice el Supermax. El Supermax es un reclusorio en el desierto, en Colorado, donde están aislados. Son condiciones muy, muy malas. Ahí te pierdes la cabeza, estás 23 horas al día solo. Entonces, ¿qué lo usan esto? Siempre he usado esto como amenaza. Es decir, okay, ¿qué nos puedes dar? Y esto es como trabajan ellos. Con los colombianos, con los mexicanos, ¿qué puedes dar? Ok, si tú eres un narcotraficante alto, danos tu jefe. Si esto, danos un general. Y ahora, ¿qué puede dar el general Cienfuegos? Pues un expresidente es que puede ofrecer. En este caso, sería a nivel de Cienfuegos tratando con fiscales y agentes. Podría también intervenir directamente Obrador negociando con el presidente Trump. Ahora no creo que necesita esta Obrador ni a Trump. Y la cuestión es que Trump, pues lo más seguro es que va a perder la elección que viene pronto, ¿no? Aunque todavía tiene un tiempo, pero la cosa es de Trump. Siempre Obrador lo puede pedir un favor, ¿no? Lo puedes hacer esto, lo puedes usar o usarlo como testigo contra el expresidente, podría ser, o poner la pregunta. Aunque ha mostrado Trump que él, con la amenaza de aranceles a México, esto es que necesita para hacer, que para México hace que quiere él. Entonces, en una forma, Trump no necesita dar algo a México, pero siempre podría ser también algo de comunicación entre ellos sobre estos asuntos. Sin duda. Ahora, hablando del tema del narcotráfico, de los grupos del narcotráfico y entendiendo el conocimiento profundo que tú tienes a través de los años que has investigado a todos estos grupos y que has estado en muchísimas partes de México, ¿cómo entraría el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y sobre todo la gestión de Salvador Cienfuegos en la estrategia que ellos tomaron directamente en contra de ciertos grupos, la estrategia de seguridad? ¿De qué podríamos estar hablando aquí cuando se le acusa a Salvador Cienfuegos de un tema de involucramiento, de enriquecimiento y otros delitos en cuanto a los diferentes grupos del narcotráfico? ¿Cómo, otra vez, en una hipótesis, crees que podría haber funcionado esta relación militar-criminal? Bueno, todavía hay que ver el indictment que fue cerrado y no hemos visto todavía el indictment y los cargos bien. Sabemos que el caso central que lo manejan los fiscales de Nueva York, donde sale este indictment, es sobre el cartel de Sinaloa. Entonces ellos lo tienen más años investigando toda la gente involucrada con eso. En términos prácticas y hablando un poco en teoría, porque sé que también no tenemos las pruebas contra este general en particular, pero sabemos que paga un grupo de narcotráfico, paga un general, lo paga por protección a sus cargamentos de drogas, lo paga por protección a su gente, lo paga para ir contra sus rivales. Entonces,
¿qué puede hacer el gobierno? La estrategia de Peña Nieto, aunque esta Cienfuegos, su historia va mucho antes de Peña Nieto. Él es militar activo desde 64, al año 64. Él pasa toda la guerra sucia, todo pasa él. Pero vemos con Peña Nieto, su estrategia era un poco más clara. En un lado, él tiene la estrategia pública de cambiar la narrativa. Esa fue una palabra que usaron ellos. Vamos a cambiar la narrativa. Si no hablamos de narcotráfico, si no hablamos de sicarios, si no lo ponemos en la televisión como García Luna es otra cosa, es estrategia de guerra, enfrentamiento, aunque también hay corrupción. Pero de Peña Nieto no hablamos de narcotráfico, no lo ponemos en televisión, hablamos de otra cosa, cambiamos la narrativa. Y otra palabra que usaron era contención, vamos a contener la violencia. Al mismo tiempo es agarrar capos. Y realmente era muy exitoso el gobierno de Peña Nieto en agarrar capos. Si hablamos del Chapo, del Vicente Carrillo Fuentes, del cartel de los Zetas, los dos jefes, el 40 y el Alberto Lascano, se cayó de los caballeros templarios, los dos, el Chayo y la Tuta. Han hecho todos los cárteles, menos que el jefe del cartel Jalisco Nueva Generación, que resistió mucho. Yo creo que también una cosa interesante de Peña Nieto, de estas capturas, es mientras durante el gobierno de Felipe Calderón, la mayoría de los ataques, intentos contra capos eran con violencia y mataron en muchos casos. Mataron a Nacho Coronel, mataron a Arturo Beltrán Leiva. Mientras con Peña Nieto hubo muchos como capturas sin violencia, negociado o intentaron poner, pues está bien, intentaron como reponer el gobierno que manda y lo puede quitar a los capos o que lo puede quedar la cartel, pero vamos a quitar al capo, algo así. Pero al final, en México, si vemos los últimos 3 presidentes, Felipe Calderón con su estrategia de enfrentamiento, Peña Nieto con estrategia de cambiar la narrativa, López Obrador con a un lado la estrategia de decir que ya hay paz, ya terminó la guerra, al otro lado hay que tener como Guardia Nacional. Y hasta ahorita los 3 estrategias fracasan, todos los 3 fracasan en reducir la violencia, porque esto es que importa el nivel de violencia que hay y el nivel como cuánto afecta a la población y sigue siendo un problema grave. Juan, tú ayer en tu cuenta de Twitter, cuando reportabas justamente toda esta situación, hablabas de la Operación Padrino, de la Operación Sí. Godfather. Está relacionado, digo, hasta lo que sabemos, ¿no? Claramente con todo el conocimiento que falta, pero ¿está relacionada también esta detención de Cienfuegos a el caso García Luna? Probablemente que sí. Sí, primero cuando primero vi las noticias y reaccioné, pues desde Peña Nieto y García Luna de Felipe Calderón. Pero lo más probable, viendo el caso ahorita, y vamos a verlo, pero están los fiscales de Nueva York, tiene estos mismos grupos de testigos. Pues ellos, ¿qué hacen los fiscales cuando ellos van acumulando testigos? Es una arma muy fuerte que tiene. Entonces, todos estos testigos que lo tienen, como el rey Zambada, por ejemplo, el rey Zambada, como Chupeta, colombiano, Chupeta, Alex Cifuentes, como todo este grupo de testigos protegidos. Entonces, ellos tienen información, lo usaron ellos contra el Chapo. ¿Por qué más nos puedes dar? Puedes dar contra García Luna, contra Cienfuegos. Entonces, lo más seguro. También hay que ver qué está haciendo. La Barbie también, ¿no? La Barbie. Sí, él ha sido como escondido. Él sí está ahí en Estados Unidos. No lo usaron contra el Chapo. Pero su caso, pues sí es interesante, su caso de él y exactamente qué está haciendo él también. Entonces, para ir cerrando, Joan, y agradecerte mucho justamente estos minutos,
El tema sería ver a nivel informativo y a nivel periodístico si existe algún tipo de negociación entre Cienfuegos y las autoridades norteamericanas para ver, como nos dices, qué más podría obtener. Y este es un tema que va entonces más allá de cualquier relación López Obrador-Donald Trump y se centra justamente en una actividad propia de la DEA y la intención que puedan ellos tener de comenzar a juzgar y a detener a criminales políticos, no solamente criminales de narcotráfico. Pues claro, mira, hay que verlo también esto, mira, tenemos yo soy de Inglaterra, de Canario, yo tengo 20 años en México, quiero mucho México, mi hogar donde vivo, y pues como todos aquí, queremos algo mejor, ¿no? Que no está esta violencia, que no está esta corrupción. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué podemos ver con esto para realmente buscar que no repite eso, repite, ¿no? Una forma, pues ya está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo tuve una columna en el New York Times ahorita que lo puso de una forma apoyando en los intentos contra la corrupción que lo hace este presidente, aunque también dijo que también hay que ver su propia casa. Claro. Sí, que no puede ser solamente a los panistas que lo agarran, que también hay que ver los de Morena, también hay que ver si sean corruptos, pero ¿qué puede ser? ¿Cómo podría ser en México? ¿Cómo puede lograr algo avanzar en esto? Yo veo interesante el proyecto de Mexicanos contra la Corrupción y estos proyectos que intentan tener una actitud positiva en este aspecto, pero difícil, ¿no? Porque en un lado, este caso lo ves, pues, está agarrando un supuesto corrupto. Al otro lado, pensando, mira, si todo es tan corrupto, ¿qué sirve? Y no sé cómo realmente todo esto va a avanzar. Pues, Iván Grillo, te agradecemos muchísimo estos minutos para Político.mx. Vamos a seguir y a darle seguimiento a tus cuentas digitales para ir conociendo y entendiendo qué es lo que está ocurriendo. Y si nos permites, te buscamos la próxima semana para seguir platicando acerca de este caso y que nos ayudes justamente a entender ante esta dificultad y embrollo que hay hacia dónde y de dónde viene este caso, ¿no? Claro, cuando quieras. Un abrazo fuerte. Gracias, Iván. Sí. Ok, buenísimo. Perfecto. Pues te agradezco muchísimo, Iguan. Qué bombazo, como tú lo dices, ¿eh? La verdad es que... Sí, qué fuerte. Vamos a ver. Bueno, cuídate mucho, estamos en contacto, ¿no? Mucho, gracias. Sí, hasta luego. Gracias. Chao, bye. Bye.